4 carillas B, segundo renglón de arriba hacia abajo, en la segunda palabra, Rabbi Shimon ben Lakish. En base a lo que estudiamos en la clase anterior, lo último que estudiamos fue una discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish nos había enseñado que las personas gentiles no pueden participar en la construcción de Beit HaMikdash en absoluto, ni al comienzo de la construcción, ni al final de la construcción, ni sobre objetos precisos e identificables, ni tampoco sobre patrimonio y dinero que se pueda diluir en toda la construcción. De ninguna manera ellos podían tener participación. A eso nos dice la Gemara, Rabbi Shimon ben Lakish, patarla. Rabbi Shimon ben Lakish, él aprendió y dedujo esta halajá, esta regla, en base a lo que dice el pasuk en el libro de Ezra, cuando nos habla con respecto a la construcción del segundo Beit HaMikdash. No corresponde a ustedes y a nosotros construir una casa para Boreolam, sino es una obligación solamente nuestra, no de ustedes. Ustedes, goim gentiles, no tienen participación. Y punto. De acuerdo a Rabbi Shimon ben Lakish, no tienen participación de ninguna índole, de ninguna forma. Hizkiah. Amar Rabbi Simón. Dijo Hizkiah, en nombre de Rabbi Simón. Sha'al me'ata. Entonces, de acuerdo a esto, yo llego a la conclusión, y pregunto si ustedes están de acuerdo conmigo, saldría que en Mekabelim Mehem Le'amat Mayim Ulhamot Ha'ir Umigdaloteha, ¿sí? Tampoco pueden recibir de los goim, no solo para la construcción del Beit HaMikdash, si quieren recibir donativos para lo que sería la canaleta de desagote de agua, para la construcción de las murallas de la ciudad, o incluso para las torres, tampoco se puede recibir de los goim, de los gentiles. Si nosotros nos basamos en los pesukim que figuran en la construcción del segundo Beit HaMikdash, ahí vamos a contar también que figura y dice al Shem, en base a lo que dice pasuk, Velachem en Helek, y ustedes no tienen parte. Y ahí ya estaba hablando en relación a lo que era la construcción de las murallas de Jerusalén. Sin embargo, también dice no tienen parte. Entonces, si lo que figura en la construcción del segundo Beit HaMikdash es un parámetro, es un modo de aprendizaje, entonces así entiendo yo que debería ser también ante esta situación. Y ahora sí, salteamos el paréntesis, bajamos unos 5 renglones de donde comienza hasta donde termina el otro paréntesis, y volviendo a lo que dijo la Mishnah. La Mishnah había dicho que de acuerdo a Rabbi Meir, si una persona puso un shekel por él mismo y por su compañero, un shekel para los dos, entonces es mahatzita shekel, es medio shekel por cada uno, como corresponde, de poner un shekel, tenía que igualmente él aportar 2 kelbonot, 2 moneditas, como dijimos, podríamos llamar centavitos de plata, para cubrir la diferencia. Así dijo la Mishnah. Pregunta la Gemara, y aquí también nuevamente tenemos que cambiar un poquitito la versión, como la corrige el Gaón. Maita ama de Rabbi Meir, no matnita. Maita ama de Rabbi Meir. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Meir? Se llamará de amar Rabbi Meir, que Shem Sheshaklo Torah, Kach Kolbanot Torah. Así, como es obligación de la Torah aportar un shekel de la época de la Mishnah, que es equivalente al medio shekel de la Torah, como explicamos en la clase anterior, así como es obligación de la Torah aportar el mahasita shekel, es obligación también de la Torah aportar el carbón. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que fuese el cambio de moneda. Nosotros aquí no estamos haciendo un cambio de moneda, nosotros estamos entregando un shekel entero para cubrir a 2 personas. No hay cambio, todo queda en poder del Ekdesh, el shekel entero. Sin embargo, se debe agregar 2 kelbonot, porque la medida de la Torah, de acuerdo al Rabbi Meir, es medio shekel y un kalbón. Y como son 2 personas que están participando, son 2 medio shekel, son también 2 kelbonot, 2 centavitos de estos. Kasabar Rabbi Meir, pero ten sheklo shalem, shu hayab de kelbón. Porque el Rabbi Meir entiende que incluso aquella persona que viene con un shekel entero
el shekel de la época de la Mishnah. Es decir, una persona, ya él tiene por sus propios medios una moneda exacta de Mahasita shekel. No tiene que hacer absolutamente ningún tipo de cambio con nada ni con nadie. Viene con el Mahasita shekel a traer el donativo. Sin embargo, de acuerdo a Rabbi Meir, también ahí él debe agregar un calbón. De amar Rabbi Meir. Porque así enseñó Rabbi Meir. Kemin matvea shel esh, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו, והראהו למשה. Una simulación de una moneda de oro, Kaviahol, tomó Boreolam de abajo de su trono y se la mostró a Moshe Rabbenu. De Amaro le dijo, Ze itenu. Esto, así exacto, en esta medida, en este tamaño, en este grosor, es exactamente lo que tienen que dar. Kaze itenu, similar a esto. No menos. Quiere decir, Rabbi Meir nos enseña que Boreolam, Kaviahol, figurativamente, hizo hincapié y le dijo a Moshe Rabbenu, este es el tamaño, exactamente. No puede disminuir y ser menos que esto. Esto es lo que estoy exigiendo. Si nosotros entonces tenemos que cuidarnos extremadamente en no dar menos de esto, a punto tal que Boreolam le tuvo que mostrar la medida y el grosor exactos para que no disminuyan de eso, entonces nosotros por las dudas, incluso que estamos dando la moneda de Mahasita shekel, debemos cuidarnos. Quizás está en alguna parte un poco más afinada, quizás no está tan perfectamente circular y falta una partecita. Entonces, para asegurarnos no disminuir de esa medida exacta que dijo la Torá, se debe agregar este pequeño kelbón que es de la Torá, de acuerdo a esta comprensión de Rabbi Meir, que la Torá dijo no se puede disminuir. Ojo, esta medida es precisa y no puede ser menos que esta. Entonces nos está exigiendo que seamos precavidos y demos un poquitito de más. Por lo tanto, también cuando damos un sela de la época de la Mishnah, que era equivalente al shekel entero de la Torah, y no hay cambio de moneda, no importa. Hay dos personas que están participando del Mahasita shekel en ese caso, se debe agregar dos kelbonot para que cada uno de esos esté seguro de no haber disminuido del Mahasita shekel original que le pidió la Torah. Natan Sera, Nito Shekel, Hayav Shene Kelbonot. Y dijo también la Mishnah, si la persona entregó un Sera, que sería un shekel de la Torah, para recibir, ¿sí?, un Mahasita shekel, y dejar un Mahasita shekel como donativo, porque se excedía, entonces, dijo la Mishnah, Hayav Shene Kelbonot, debe dejar también dos kelbonot, 2 centavitos, para cambio para el Kodesh. Amar Bilazar, dijo el Bilazar, Dibrer Bimeir. Estos son palabras de Rabbi Meir, de Rabbi Meir. Esto es de Rabbi Meir, esta opinión es de Rabbi Meir. De Rabbi Meir Amar, Ehad Shekel, Shehu Noten, Ve'ehad, le Divrei Torah. Así debemos corregir de acuerdo al Hagra, al Gaon Mivilna, y nos estaría explicando. Porque Rabbi Meir sostiene, Rabbi Meir Amar, Had shekel shehu noten. Uno es por el Mahasita shekel que le está entregando, que como acabamos de explicar, de acuerdo a Rabbi Meir de la Torá, él tiene que dar un Mahasita shekel y un calbón. Entonces, ese se lo deja al Bet HaMikdash, porque es parte de la mitzvah de la Torá del Mahasita shekel. Had le Divrei Torah, perdón, y uno por Divrei Torah. Es decir, el segundo que estamos nombrando, el que acabo de decir, es el segundo que nombra aquí, que es le Divrei Torah, para cumplir con la palabra de la Torah. Y el primero que nombramos es por el cambio en sí. Esta persona tenía una moneda grande, necesitaba cambio de 2 monedas de Mahasita shekel. A cualquier persona normal que hubiésemos ido a pedirle el cambio de la moneda, nos hubiese cobrado este centavito por el servicio de hacer el cambio. Entonces, ahora que la persona está yendo hacia el Bet HaMikdash y le pide al Bet HaMikdash que le dé el cambio, no tiene por qué ser menos y no tiene por qué el Bet HaMikdash darle ese servicio de manera gratuita. Entonces, el encargado del Bet HaMikdash que le realizó el cambio va a cobrar un centavito por el trabajo de realizar el cambio, por el servicio del cambio. Y el otro kelbón es por la obligación que tiene por parte de la Torá de entregar un Mahasita shekel con un kelbón.
Por eso, de acuerdo a Rabbi Meir, en ese caso tiene que aportar 2 kelbonot. Ahora sí, salteamos de la palabra Sela, un hotel de Tania, Eno, Hayabim, Kelbon, Mejule, Kelbon, Ajad, Rabbi Meir, más de kelbonot. Todo eso, de acuerdo al Gaón y Vilna, debemos saltearlo y continuamos con la frase siguiente. Morba Rab, Dibrea Koli. Por otro lado, Rab sostiene que lo que dijo nuestra Mishnah es aceptado por todos. Si yo voy con un shekel grande original de la Torah para pagar solo Mahasita Shekel y que me devuelvan Mahasita Shekel, también los Jajamim están de acuerdo que debe aportar 2 kelbonot. ¿Por qué? Salteamos aquí de Amar Bimeir, Ehad Shekel Shehu Noten, Behad Shekel Shehu Notel. Nos dice, uno es por el shekel, digamos, sería el Mahasita Shekel, que yo estoy aportando al Bet HaMikdash. Yo necesitaba tener Mahasita Shekel, me hicieron el cambio, me hicieron el servicio de darme el cambio, entonces yo debo pagar para tener el Mahasita Shekel del Bet HaMikdash. Para ese cambio aporto el centavito. Y shekel Shehu Notel, y el shekel que yo me estoy llevando, además el Mahasita Shekel que yo me estoy llevando para mí, que también si yo hubiese querido obtener para mí un Mahasita Shekel, hubiese tenido que pagar. Entonces, él nos dice, tú estás obteniendo 2 Mahasita Shekel, y los 2 los necesitas. Por cada Mahasita Shekel que te beneficiaste, debes pagar un kelbon. Y eso entonces es por todos. No tiene nada que ver con el din de la Torá, que uno debe agregar un centavito para cubrir la medida. No, incluso de acuerdo a Jajamim, que no hace falta cubrir la medida, sino alcanza a contar Mahasita Shekel, y el kelbon es solamente por el servicio. Aquí se llama que vos obtuviste 2 servicios, doble beneficio, y por eso debe pagar 2 kelbonot. En base a este criterio, nos dice la Gemara, salteamos la palabra Behad de Dibre Torah y dice, al date de Rab, al date de Rab, le Rabbi Meir, de acuerdo a este pensamiento y comprensión de Rab, que por cada Mahasita Shekel que la persona obtiene, debe pagar un centavito. Entonces, acorde al pensamiento de Rabbi Meir, que nosotros tenemos una obligación de la Torah de pagar un kelbon por el Mahasita Shekel, en total en este caso van a ser Gimal Kolbanot, y nos va a tener que dar 3 centavitos. Uno, por haber obtenido el Mahasita Shekel que quiere donar. Otro, por haber obtenido el Mahasita Shekel que queda con él. Y otro Mahasita Shekel más que debe aportar para cumplir con la misión de Mahasita Shekel. El tercer kelbon, el tercer centavito, perdón, si dije Mahasita Shekel, que ahora estoy pensando, si el tercer kelbon tiene que ser por el Mahasita Shekel original de la Torah. Entonces, uno por el que yo obtengo para donar, otro por el que yo obtengo para quedar conmigo el Mahasita Shekel, ahí van 2 centavitos, y el tercer centavo que yo debo agregar para pagar al Bet HaMikdash por la mitzvah del Mahasita Shekel en sí misma, que dijo el Rabbi Meir, va a ser en total entonces 3 kelbonot. Hasta Rabbi Irmiyah, Rabbi Shemuel bar Rab Yitzhak, y dice la Gemara que vino en un momento Rabbi Irmiyah, y dijo el nombre de Rab Shemuel bar Rab Yitzhak, Beshem Rab, Shelosha Kolbanot Innun, que realmente Rab dijo sí, son 3 centavitos que tiene que entregar. Uno por el Mahasita Shekel que él va a terminar entregando, que él obtuvo ese Mahasita Shekel, Behad Shekel Shehu Notel, otro por el Mahasita Shekel que él lleva consigo, Behad Dibre Torah, y el tercero para cumplir con la palabra de la Torah, que debe entregar un Mahasita Shekel y un kalbon. Y ahora sí, pasamos a la comprensión de la última parte de nuestra Mishnah. La última parte de la Mishnah nos había dicho que si teníamos 2 hermanos que eran socios, si ellos están exentos de tener que sacar diezmo de sus animales, entonces cada uno tenía que dar su kelbon, su centavito. Nos dice así, esto que dijo, los hermanos que son socios y están obligados a dar cada uno su centavito, están exentos de diezmar sus animales. ¿A qué se está refiriendo?
¿Cuándo es que cambia entre los hermanos socios de una manera u otra? Son hermanos y son socios. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una situación y la otra que nos dijo la Mishnah? Que en un caso están obligados a diezmar sus animales y en otro no. Y que de eso depende también si tienen que pagar el centavo de diferencia o no entre los dos. Nos dice así. Esto se refiere que los dos hermanos recibieron una herencia del padre. De la herencia que ellos recibieron, la dividieron y la repartieron. Mitad para uno, mitad para el otro. Cada uno entonces tiene ahora su patrimonio propio y particular. Ya se repartió la herencia. Y ahora se volvieron a asociar y trabajan en conjunto en una sola sociedad. En este caso, ellos tienen la obligación de separar, de diezmar los animales. Están exentos de pagar el calbón por cada uno independientemente. Ellos van a entregar una sola moneda, un solo shekel para los dos y es suficiente. Se llamarían que están pagando el valor exacto. Obviamente, esto es de acuerdo a la postura de los jajamim, que nosotros pagamos el calbón, nosotros pagamos el centavito solo por el servicio que nos prestaron. Y aquí no nos prestaron ningún servicio. Dimos un shekel por los dos, porque el shekel este pertenece a los dos. Perdón. Y en cambio, en el caso que nosotros decimos que están obligados a diezmar sus animales, están exentos. Yo repito nuevamente de los dos puntos. Perdón. Repito nuevamente de los dos puntos. Los hermanos que son socios, que tienen la obligación de dar el centavito por cada uno, ¿sí?, de ellos, o mejor dicho, un centavito por el cambio entre los dos juntos, que ahora vamos a explicarlo. Están exentos de diezmar sus animales. Estamos hablando que ellos recibieron la herencia, la repartieron y se volvieron a asociar. Entonces, una vez que ellos repartieron la herencia entre los dos, y como dijimos, cada uno tiene ahora su patrimonio independiente, son completamente particulares, estas son pertenencias mías, esas son pertenencias de él, y ahora nos asociamos, pasa a ser como cualquier sociedad entre dos personas ajenas. Dos personas ajenas que se asocian y tienen ahora en conjunto los animales del rebaño, ese no hay necesidad de diezmarlo. La Torá obligó a diezmar solamente lo que es un rebaño particular. Rebaño que pertenece a dos personas incluso, ya no es necesario, está exento de ser diezmado. Y aquí también se va a considerar como cualquier sociedad, ya que eran completamente independientes y ahora formaron una sociedad como cualquier otra. Y por ese motivo, cuando van a dar un shekel para cubrir el majacita shekel de cada uno, se acercan a hacer la donación del majacita shekel que tenía que hacer cada uno y entregan un solo shekel, alcanza con un solo calbón, de acuerdo a la opinión anterior de la Gemara, ya que es por el cambio, es suficiente. Ahora, el caso que nosotros decimos, el caso que dijo la Mishnah, en el que están obligados a diezmar sus animales y exentos de tener que pagar el centavito, incluso que son hermanos que se asociaron, esa clase de situaciones,
cuando ellos no repartieron la herencia. Todo lo que el padre dejó, lo tomaron los dos. No repartieron los bienes. Esto se llama tefusat habayit. Esto se llama que todavía queda agarrado con la casa original del padre. Y no pasó a ser considerado como de dos particulares. O sea que en ningún momento se separaron y repartieron los bienes. Es como que todavía el padre está en vida, pero el padre está repartido y representado en dos cuerpos, en dos personas, pero sigue siendo toda una sola entidad. Si es una sola entidad, no lo vemos como una sociedad y hay obligación de diezmar a los animales. Y por ser también una sola entidad, representada en dos personas, con que den un solo shekel para los dos es suficiente y no tienen necesidad de agregar ningún centavo, ya que aquí no se necesita hacer cambio, porque lo vemos como una sola entidad y el shekel que están entregando pertenece a los dos conjuntamente. Es como ir y comprar algo por el valor exacto. No necesitamos que nos den y nos devuelvan ningún tipo de cambio porque no hay dos personas. Somos los dos uno solo y estamos por lo tanto aportando un shekel. Dijo el Birazar, cuando nosotros dijimos que al haber repartido la herencia, los vemos como dos socios comunes e independientes, cuando la separación de la riqueza la hicieron por valor monetario. Por ejemplo, uno se llevó corderitos y otro se llevó carneros, que evidentemente no tienen el mismo valor. Y para poder haberlo repartido equitativamente, tuvieron que haber evaluado el costo de uno, el costo de los otros, y ahí repartieron. Entonces ahí hubo una repartición real de la herencia del padre y cada uno se adueñó de algo completamente distinto. Eso se llama que se repartieron la herencia por completo y que cada uno se hizo independiente. En cambio, si ellos separaron mitad de corderos para cada uno, mitad de carneros para cada uno, no hicieron una evaluación monetaria. Hay 10 corderitos, 5 para mí, 5 para ti. Hay 10 carneros, 5 para ti, 5 para mí. No se llama división y repartición de la herencia, sino eso es lo que siempre tuvieron. Cuando el padre se va de este mundo, de todo lo que hay, mitad corresponde a cada uno y mitad quiere decir mitad de cada cosa pertenece a cada uno. Entonces lo que ellos están teniendo ahora, 5 corderos unos, 5 corderos otros, es lo que el padre dejó de esa manera. No se repartieron algo nuevo. No hay que yo le compré a mi hermano o yo le permuté a mi hermano. Cuando el padre murió, era automáticamente 5 de uno y 5 de otro, porque la herencia es mitad para cada hermano. Por lo tanto, eso no es visto como una sociedad. Estos ya originalmente eran 5 de uno, 5 del otro, y ahora si trabajan conjuntamente y están los 10, siguen siendo todo lo mismo que era originalmente cuando murió el padre, que estaban 5 de uno y 5 de otro igualmente. Porque no era todo de uno y todo, o todo del otro. Era todo de todos, de manera equitativa. Por lo tanto, ¿sí? Eso era la parte que originalmente ya le llegó desde el momento mismo que falleció su padre. Amar el Rabbi Yohanan, sin embargo, el Rabbi Yohanan discute y dice: Afilu halku gedayim neged gedayim, ut yashim neged yashim. Incluso si repartieron corderos frente a corderos y carneros frente a carneros. Nosotros aquí no decimos vereda, no decimos se esclarece retroactivamente que estos eran los animales. ¿De acuerdo al Rabbi Yohanan? Cuando el padre murió y había 10 corderitos, los 10 corderitos son de los dos. No decimos son 5 de uno y 5 del otro. Los 10 son de los dos. Y cuando nosotros ahora repartimos 5 y 5, se llama que mi hermano me está dando 5 mitades, vamos a poder decir, de corderitos que eran de él, porque todos teníamos parte en todo. Al dividir 5 y 5,
Se llama que estoy comprando y vendiendo o permutando a mi hermano una cosa por la otra. Y si ahora volvemos a asociarnos, que le cojoten serían como nuevas personas que están comprando animales uno del otro al asociarse. Y si es así, Upturim minan maaser, estarían exentos de tener que diezmar sus animales. Que aún de Tanena, como está escrito explícitamente en la Mishnah, Tamman, sí, allí en Masejet Bejorot, ala kuach, veshenital lo bemataná, patur mi maaser de ma. Lo que la persona compró o lo que la persona recibió como regalo de animales está exento de ser diezmado. Aquí también, al haber separado los animales uno para el otro, se llama que yo estoy permutando o comprando mis animales a cambio de los animales de él, y por lo tanto, si ahora se asociaron, es como cualquier sociedad normal, y que están entonces exentos de tener que diezmar sus animales.